Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un comentario más de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias por su atención, por su preferencia, por su apoyo y sean bienvenidos. Bueno, hoy quiero hablarles, dando continuidad a este tema de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, de señalamientos que hizo Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Aquí vale la pena recordar que López Obrador, pues desde un principio, desde hace tiempo, desde que comenzó su gobierno, pues ha planteado la eliminación de fideicomisos con el pretexto de la corrupción. De hecho, aquí tengo datos a que, de hecho, miren, el presidente López Obrador ha tenido una postura crítica hacia los fideicomisos. En 2020, el Senado de la República aprobó la extinción de 109 fideicomisos equivalentes a 68 mil millones de pesos. AMLO instruyó al consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, realizar una amplia auditoría, ojo, una amplia auditoría a todas esas figuras y fondos, y en los casos que haya evidencias de corrupción y mal manejo de recursos, se presenten denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, cosa que no sucedió. Se eliminaron los fideicomisos y punto. ¿Qué corrupción hubo en los fideicomisos? Nada, ya no se dijo nada. Fíjense, la instrucción se dio de que se investigaran y los casos de corrupción se denunciaran. Resultó ser que no pasó nada. No hubo denuncias, no hubo nada. Según había corrupción y no se probó la corrupción. Como otras muchas acciones que ha tomado el presidente con el argumento de la corrupción y no se prueba nada. ¿Sí? Y no se prueba nada de corrupción. ¿Sí? O sea, digo yo para que nos vayamos entendiendo en ese sentido, ¿sí? O sea, no perdamos de vista que ya lo hizo, que hizo de eliminar diversos fideicomisos con el pretexto de la corrupción y resultó ser que los mandaron a investigar y resultó ser que no ha habido esas denuncias penales, no ha habido ningún sancionado, no ha habido nadie en prisión por la corrupción. O sea, no ha habido nada. Bueno, el presidente salió con la puntada que aquí les voy a presentar, en la que señala, fíjense bien, es un argumento muy ramplón comparar la creación de fideicomisos para la Secretaría de la Defensa Nacional con la eliminación de los del Poder Judicial, porque los del Ejército es para obras y no para privilegios, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Miren, aquí vale la pena tener presente algo muy en serio. El presidente, al igual que todos sus gatos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, siguen duro y dale de que tienen privilegio los ministros del Poder Judicial. De hecho, les quiero recomendar, dio a conocer Loret de Mola en su noticiero, que Mario Delgado hasta hizo un listado, Mario Delgado, de los privilegios de los ministros, que según tienen los ministros. Sí. Haciendo la cuenta, como lo planteó Loret de Mola, viene dando por ahí de 18 millones de pesos al año. 18 millones de pesos al año. Más o menos viene siendo la cuenta de los privilegios que según Mario Delgado tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, fíjense, son 18 millones y por eso vas a extinguir un fideicomiso de 15 mil millones. Los ministros, según privilegiados, pues son nada más los ministros de la primera sala, que es a los que se les va a la yugular siempre el presidente López Obrador. ¿Sí? ¿Cuántos son los ministros? Y sin embargo, el beneficio de esos fideicomisos que quieren eliminar amparan a más de 40 mil trabajadores, a más de 45 mil trabajadores de todo el Poder Judicial. Pero el dato más importante, ese ejemplo lo puse de que Mario Delgado, porque así lo están haciendo todas las huestes y todos los gatos del presidente, todos los lambezuelas del presidente, están haciendo eso. Incluso el presidente también en la mañanera señalando lo que según él son los privilegios de los ministros. Pero hasta el momento, hasta el día de hoy, ninguno, ni el presidente, han presentado una sola prueba que demuestre que con esos fideicomisos del Poder Judicial se pagan los privilegios que ellos dicen que tienen los ministros. O sea, ese dato es muy demoledor y muy importante. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene toda la información. Así de sencillo. Él tiene acceso a toda la información. Si ustedes me van a decir que a estas alturas, el presidente no ha mandado a investigar todo el asunto, a buscar que haya una sola prueba de que los recursos de esos fideicomisos del Poder Judicial benefician
a los ministros, ¿no la hubiera ya presentado el presidente en la mañanera? ¿No la hubiera presentado alguno de sus dipugatos o de sus gatos senadores en las discusiones que ha habido sobre este tema ahí en ambas cámaras? Lo que pasa es que, así como dicen los ministros de la Suprema Corte, como el ministro Luis María Aguilar, no hay beneficios para ellos como ministros de esos fideicomisos. Vuelvo a repetir, López Obrador y su gente y su clan tienen acceso a la información. Si ya hubieran encontrado, aunque fuera un beneficio, un privilegio financiado por esos fideicomisos, eso ya hubiera sido la nota nacional. Téngalo por seguro, que ya hubiera sido la nota nacional, y sin embargo no ha sido así. Pero fíjese, aún así, dice que es un argumento muy ramplón comparar la creación de fideicomisos para la Secretaría de la Defensa Nacional con la eliminación de los del Poder Judicial, los del Ejército. Los del Ejército es para obras y no para privilegios. Volvemos a lo mismo. ¿Qué prueba hay de que esos fideicomisos del Poder Judicial, ¿sí?, financian privilegios para los ministros de la Suprema Corte? Para ellos, que son a los que señala. No la hay hasta el momento. Si la hubiera, ya la hubiera presentado López Obrador, ya sería nota nacional. En cambio, todo lo que se dice, todo lo que es nota nacional ahorita, son los dichos del presidente acusándolos a ellos y nada más. Fíjense, eso es completamente distinto, así dijo, O sea, lo del fideicomiso del Tren Maya es para la construcción de la obra, es una obra pública. Acá estamos hablando de privilegios. Lo otro es obra en beneficio del pueblo, insistió. Perdón. Vámonos por partes. Sí. Vámonos por partes. Dice el presidente que es una obra pública. No lo es porque pertenece al ejército. Que va a dar un servicio público y que por medio de ese tren puede haber el beneficio de que se atraiga turismo, lo que usted quiera. Eso es otro cantar. Pero una cosa es una obra pública y otra cosa es una obra que pertenece al ejército, ¿sí?, y que da un servicio público. Son cosas distintas. Una obra pública directamente le pertenece a la nación, o sea, a todos los mexicanos. Cuando tú pones en manos la operación, el mantenimiento, todo lo que tú quieras, ¿sí?, fíjense bien, todo lo que tú quieras, lo pones en manos de una empresa, ojo, una empresa creada por el ejército, no es obra pública. Así debe quedar eso bien claro. Eso no es obra pública. Porque los dueños, por lo menos los dueños, mientras les dure la concesión, son los de una empresa que se va a encargar de la operatividad y de todo de ese Tren Maya, por ejemplo. Porque les digo, la ignorancia en conceptos tan básicos, ¿sí?, es la que sirve de materia para engañar al pueblo. El presidente, todas sus megaobras que dice que son para el pueblo, en realidad las está dejando en manos de empresas creadas por el ejército. ¿Qué trae esto como consecuencia? Aquí ya se los he dicho muchas veces y se los he presentado, ¿sí? Son empresas estatales de capital mayoritario. Capital mayoritario estatal. Quiere decir esto que por el hecho de ser empresas, siendo de capital estatal mayoritario, para que se cumpla esa característica de capital estatal mayoritario, solamente basta con tener el 51% de las acciones de esa empresa. Quiere decir que las demás pueden estar en manos privadas que hasta la fecha no conocemos. Y que no vamos a conocer por qué. Porque como es una empresa creada por el ejército, ¿sí?, y ya el presidente mismo ha catalogado todas esas obras de seguridad nacional, pues prácticamente no vamos a poder conocer los pormenores, entre ellos qué otros accionistas privados pudieran estar invirtiendo ahí. Y eso nunca nos lo van a decir. Entonces, por ejemplo, el presidente dice que es ramplón querer compararlos. Según él dice, ¿sí?, que es porque es completamente distinto. O sea, lo del fideicomiso del Tren Maya, que es para la construcción de la obra, ¿sí?, es una obra pública. Acá estamos hablando de privilegios. No, señor.
No, señor presidente, porque estamos hablando del mismo tema, fideicomisos. Estamos hablando de fideicomisos, que como usted lo ha planteado, como usted lo planteó desde hace mucho tiempo, sí, en los fideicomisos puede haber corrupción. Es un instrumento por el que puede haber corrupción. ¿Sí? De hecho, la extinción de los fideicomisos, de los otros 109 fideicomisos, ¿sí?, que se aprobaron en el Senado, porque sus gatos nada más levantan el dedo, como usted dice, ¿sí?, el argumento era la corrupción. Entonces estamos hablando del mismo instrumento que para usted es corrupto. Estamos hablando del mismo instrumento en los dos casos. Pero dice que es que el beneficio es diferente. No caigamos en ese show y en ese engaño. La verdadera diferencia entre el fideicomiso del Poder Judicial y el del Ejército para el Tren Maya, nada más es una, que obviamente López Obrador no dice, y por eso se saca de la manga, él sí se saca de manera ramplona de la manga, argumentos como esos para engañar al pueblo. La verdadera diferencia entre ambos fideicomisos es que el del Poder Judicial es público. Así. Es público. Y en cambio el del ejército, por ser considerado seguridad nacional, etcétera, como usted lo puso para que no se rinda cuentas, no vamos a poder saber nada de esos fideicomisos. Se sabe que para el Tren Maya se le aprobó fideicomisos a la Sedena por más de 90,000 millones de pesos. Eso es lo que se sabe. Y es lo que se va a saber. Va a estar muy canijo, muy cañón poder saber qué onda con esos fideicomisos y realmente quiénes sean los beneficiarios y en qué manos paren. Si hasta la fecha al presidente no le ha importado, así lo tengo que decir, no le ha importado al presidente en qué manos fueron a parar los 15,000 millones de pesos transados a Segalmex. Al contrario, hasta protegió a su cuate, Ignacio Valle. Que es que dijo, como les digo, ahí en la mañanera es fácil decir, yo di instrucciones de que se investigue. Pues sí, pero las palabras se las lleva el viento, aunque sean en una mañanera y estén en todas las redes sociales, las palabras se las lleva el viento. ¿Dónde está el parte de la orden a la Fiscalía General de la República para que investigue? ¿Dónde está? Porque eso es lo que cuenta. Así lo mismo que les hablaba el otro día de lo de Ayotzinapa, que él dio la instrucción de que, pues sí, tú podrás decir que diste todas las instrucciones que quieras, y de palabra y de lengua todos nos comemos un taco. ¿Dónde está el parte? ¿Dónde está el documento en el cual, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, usted instruye al ejército a entregar toda la información del caso Ayotzinapa, como lo demandan los padres de los 43 desaparecidos? ¿Dónde está ese parte oficial firmado por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ordenándole a la Secretaría de la Defensa Nacional, ordenándole a Luis Crescencio Sandoval que investiguen? Que entreguen la documentación. ¿Dónde está? Nada, todo es pura palabrería, engañatontos en la mañanera. ¿Sí? Esto vale la pena comentarlo. Miren, fíjense por qué. Fíjense esta parte. Ante el señalamiento de que son varios los fideicomisos que tienen las Fuerzas Armadas, el mandatario federal aseguró. Fíjense lo que aseguró cuando le señalaron eso. De que son varios los fideicomisos en las Fuerzas Armadas. Sí. Así dijo, Sí. O sea que sí hay fideicomisos ahí. Pero dice, el instrumento no es el problema. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser el problema si usted ha venido planteando y con ese argumento su gobierno y sus gatos han extinguido fideicomisos por corrupción? ¿Cómo no va a ser el problema el instrumento? Lo que pasa es que ya cambió de opinión otra vez. Sí, pues a fin y a cabo, millones de idiotas siguen aplaudiendo y defendiendo su gobierno y defendiéndolo a él, aunque cambie de opinión. Porque esa es la verdad, dice. Dice, ¿cómo va a ser lo mismo que se apruebe una ley de ingresos? Que se apruebe en la ley de ingresos un recurso que se aplique mediante un fideicomiso para construir una obra, que un fideicomiso para mantener sueldos elevadísimos y privilegios para la alta burocracia, cosa que ni siquiera ha presentado una sola prueba el presidente. Volvemos a lo mismo. Sigue con la misma narrativa a pesar de que es mentira, a pesar de que él no tiene ni una sola prueba de ello,
Y eso que él cuenta con toda la información y gente que le puede informar de todo esto en el gobierno. ¿Sí? Fíjense lo que le preguntaron, ¿eh? Fíjense. Muy buena pregunta, por cierto. Para las obras no alcanza con el presupuesto para el próximo año. ¿Se tendría que hacer fideicomiso? Se le preguntó al presidente. No, sí alcanza el presupuesto y también se necesita el fideicomiso. A ver, si alcanza el presupuesto, ¿para qué quiere el fideicomiso? Porque ese es un fideicomiso para una obra. ¿Sí? Podemos pensar en los fideicomisos, por ejemplo, en el caso de los del Poder Judicial. ¿Por qué se mantienen esos fideicomisos? Bueno, pues porque son los encargados de financiar los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial, que van entrando unos, se van despidiendo otros y se tiene que mantener. Pero si me hablas de una obra pública, para construirla, pues se supone que cuando se acabe esa obra, pues ya no tiene razón de ser un fideicomiso, y menos cuando está diciendo que sí le alcanza el presupuesto. Pues si le alcanza el presupuesto, entonces ¿para qué hace el fideicomiso? Así de fácil. Si le alcanza el presupuesto, ¿para qué entonces, digo yo, es pregunta, ¿sí? ¿Para qué entonces el aumento de un pago que tienen que hacer los no residentes, por ejemplo? O utilizar esos recursos del pago de no residentes en México, ¿sí? Para financiarlos para el Tren Maya, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Si está diciendo que sí alcanza, ¿no? O sea, fíjense nada más cómo solito se desenmascara López Obrador cuando miente, él solito. Dice, no, sí alcanza el presupuesto y también se necesita el fideicomiso y no hay ningún problema, es para obras, o sea, no se puede. Ese es un argumento muy ramplón, con todo respeto, del conservadurismo de la prensa vendida a alquilar. O sea, lo mismo, descalificar al mensajero, ¿sí? Para que la audiencia que tiene el presidente, ¿sí? Sus marraneras, la audiencia que tiene las marraneras del presidente, ¿sí? Pierdan totalmente de vista lo principal. ¿Sí? Porque aquí lo principal es de que estás hablándome del mismo instrumento, fideicomisos, que por un lado hay que eliminarlos porque se pueden prestar y son corruptos, y se pueden prestar para la corrupción. Y por el otro lado, cuando se trata de tus socios y cuates ahora, los altos mandos militares, ahí sí no dices nada. Ahí al contrario, les creas otro fideicomiso aparte de los que ya tienen. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? O sea, no para que se dé una idea. ¿Sí? Añadió que se entiende que sean legisladores panistas quienes, o sea, otra vez, la descalificación del mensajero, porque hay que se pierda de vista de lo importante del mensaje. No, señor López Obrador. Aquí lo importante de este asunto, como usted dice, es que la verdadera diferencia es que un fideicomiso como el del Poder Judicial es público. Fideicomisos del Poder Judicial son públicos y la gente en internet puede investigarlos. ¿Sí? Puede investigarlos. Y toda esa información la tiene usted. Usted como presidente la tiene. Y no ha podido no ha podido presentar, más allá de su bla 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 y sus discursos engañatarugos, no ha sido para presentar una sola prueba de que de veras los fideicomisos del Poder Judicial son utilizados para mantener los supuestos privilegios que usted dice que tienen en el Poder Judicial. Así tan sencillo. ¿Sí? Esto lo digo porque miren esta otra que se aventó. Digo yo, porque es de bueno para engañar al presidente. Andrés Manuel López Obrador pide a abogados aclarar si es legal que la Suprema Corte sea juez y parte en conflicto de fideicomisos. Fíjese esta parte. El presidente López Obrador llamó a constitucionalistas a que expliquen si es legal que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se conviertan en juez y parte para dar reversa a la decisión de la Cámara de Diputados cuando les lleguen las acciones de inconstitucionalidad por la eliminación de sus fideicomisos en caso de ser aprobado por el Senado. Me gustaría mucho que los constitucionalistas, los del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dieran su punto de vista si es legal constitucional
lo que está pretendiendo hacer el Poder Judicial, indicó. A ver, en primer lugar, el Poder Judicial no puede él mismo, porque así lo haría juez y parte, no puede el Poder Judicial presentar ante más bien, no pueden los ministros de la Suprema Corte de Justicia presentar una demanda de inconstitucionalidad, porque ellos no trabajan así. Esas demandas de inconstitucionalidad pues van a venir de los diputados de la oposición. Y venga de donde venga, ellos la tienen que atender. Vámonos a la lógica, ojo, a la lógica y al sentido común en esto, para entenderlo bien. ¿Sí? El presidente acusa que los fideicomisos son para beneficio de los ministros de la Corte. ¿A quién le va a llegar? ¿A quién le va a llegar la demanda de inconstitucionalidad? A los ministros de la Corte. No, es que aquí es donde entra el punto importante con el cual le respondo a López Obrador, porque en este asunto no es necesario ser constitucionalista para darse cuenta, ¿sí?, de que la intervención de los ministros en este tema en particular no los haría juez y parte. ¿Por qué razón? Porque lo vuelvo a repetir. El presidente no ha sido para presentar ni él ni sus gatos, a pesar de que el presidente cuenta con toda la información y con gente que investiga en el gobierno y tiene toda la información, no ha podido presentar una sola prueba. Una. Ya no estoy hablando de todos los demás privilegios, ni nada, tan solo una prueba de que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial financian los privilegios de los ministros. ¿Sí? Fíjense bien, al no haber prueba de ello, quiere decir que en verdad, como dice el ministro Luis María Aguilar, ¿sí?, los fideicomisos no financian los supuestos privilegios que acusan que tiene el poder, los ministros de la Suprema Corte. Al no financiarles nada, ¿sí?, al no financiarles nada los fideicomisos a los ministros de la Corte, no los hace juez y parte. O sea, no pueden ser juez y parte porque ellos no son los afectados. Mientras no se presente una prueba de que en verdad los fideicomisos del Poder Judicial, que de los fideicomisos del Poder Judicial se financian beneficios para los ministros pueden resolver, ¿sí?, y está completamente de más poder plantear que son juez y parte. O sea, porque no son juez y parte, porque ellos no son los afectados. ¿Sí? Por eso repito, mientras no se pruebe que los fideicomisos, que recursos de los fideicomisos son utilizados para financiarle beneficios a los ministros de la Corte, mientras eso no suceda, los ministros de la Corte no son juez y parte a la hora de que tuvieran que resolver las demandas de inconstitucionalidad. Si fueran ellos los beneficiados, sí. Si ellos tuvieran beneficios de esos fideicomisos, entonces sí. Entonces sí, en automático ellos se convertirían en juez y parte. ¿Sí? Entonces el presidente hace una pregunta porque le hace al tonto. Porque es parte de su show, hacerse el tonto. Si él mismo no ha podido presentar ni una prueba de que los recursos de los fideicomisos financian beneficios y privilegios a los ministros, no pueden ser señalados de juez y parte porque ellos no son beneficiados de esos fideicomisos. Son el resto del Poder Judicial. ¿Sí? Pero es lo que les digo, el presidente es así, le hace al cuento, a ver que nos digan constitucionalistas. ¿Por qué te van a decir constitucionalistas si ni tú ni tu gente han presentado una prueba de lo que están acusando? Así. Juez y parte es si ellos tuvieran beneficios, pero no los tienen. Presente primero, señor presidente, pruebas de que en verdad los fideicomisos benefician a los ministros de la Suprema Corte
Y entonces sí, pregúntele lo que quiera a los constitucionalistas y a quien quiera. Pero usted no ha presentado ni una prueba de nada. Y ya quiere que le respondan su pregunta demagoga engañatarugos. Así nada más. ¿Mm? Así nada más, así de simple y de sencillo está esto. Y repito, estos planteamientos los hace el presidente como diciendo, no, pues es que cualquier cosa que diga un ciudadano no vale, lo que diga un legislador del PAN no vale, lo que nos diga un constitucionalista. Sí, pero quieres que te contesten de acuerdo a tu versión incompleta. ¿Sí? A tu versión inventada. Porque mientras no presente el presidente pruebas de beneficios de los fideicomisos a los ministros, quiere decir que es un invento más de los que hacen su mañanera para engañar. No es otra cosa más que un invento más. Y sobre tu invento quieres que un constitucionalista te responda. Así de sencillo. No, señor presidente. Si usted ni siquiera ha sido capaz de probar lo que acusa y quiere que los constitucionalistas respondan a un asunto hipotético, a un asunto inventado, salido de su mente maquiavélica para engañar al pueblo, ¿quiere que le contesten constitucionalistas? Por favor. O sea, aquí vale la pena tener eso bien en claro porque, cómo son buenos él y todo su clan para seguir manipulando y engañando a los mexicanos. Bueno, a los millones de tarugos que se siguen dejando engañar por él. Porque la realidad que cada día sentimos y palpamos millones de ciudadanos es la que está abriéndole los ojos a muchos. Aunque les arda a los chairos, ¿sí? Aplaudidores que como les gusta dejar comentarios para atacarme, ¿sí? La realidad es la que está demostrando que la supuesta cuarta transformación está terminando en ser una transformación de cuarta. Así para acabar pronto. Gracias amigos por haberme acompañado en este programa Opinión en Serio. Estén pendientes del próximo. No olviden dejar sus comentarios en los videos de repetición, dejar su like también, invitar a todos sus contactos de redes sociales, a sus amigos, a quien sea, a ver y compartir estos programas. También no se les olvide suscribirse a este canal YouTube y darle clic a la campanita. Síganme en mi cuenta de X, @elbote, y en Facebook me encuentran como Gerardo de la Huerta. Así me encuentran en Facebook. Y amigos, si quieren apoyarme para que siga esta opinión en serio, en el cintillo que está pasando en la parte superior de su pantalla, así como también en los videos de repetición, en la descripción de cada video de repetición en mi canal YouTube, vienen las opciones con las que pueden apoyar este programa 100% libre, 100% ciudadano, 100% independiente, esto que es Opinión en Serio para todos ustedes. Que Dios me los bendiga, amigos, pásenla chévere, nos vemos la próxima. Que Dios me los bendiga. Ahí nos vemos.